Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 lo vamos a acompañar aquí en Dicho Esto con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo, más invitados, pero hay una información en A24 de carácter urgente que presentamos así. Rosario Ayerdi, novedades de último momento en el tema carne. Sí, Luis, porque ayer terminó el mes de suspensión de las exportaciones de la carne. Mañana Alberto Fernández va a presidir el nuevo anuncio. Están convocados a las 12:30 del mediodía a la Casa Rosada. Había discusiones a ver quiénes iban a asistir. Finalmente van a estar todos los sectores del campo. Va a estar el Consejo Agroindustrial Argentino, la Mesa Nacional de Carnes, la Sociedad Rural, Federación Gremial del Personal de Industria de la Carne, la Cámara Argentina del Feedlot, Coninagro, entre otras agrupaciones. Van a ser 3 medidas en concreto. Por un lado, respecto a las exportaciones, va a haber una apertura gradual y hay que ver cómo lo toman justamente estos sectores, porque lo que pedían es que se abra de manera urgente todo el comercio exterior sin restricciones. Pero lo que se va a anunciar mañana es una reapertura gradual y hay que ver si va a ser finalmente por cupos, porque hoy lo que se decía era que iba a ser por determinados cortes. Bueno, en el gobierno están diciendo, vamos a ver si mañana el anuncio tiene que ver con cupos, esta apertura gradual, o por cortes. También se va a anunciar el plan ganadero, que es a largo plazo, obviamente, y se va a reforzar y ampliar los acuerdos de cortes a precios accesibles en supermercados y en el mercado federal. Muy bien, Rosario, información exclusiva que ha traído Rosario Ayerdi aquí a nuestro programa, que vamos a reiterar: marcha atrás del gobierno en materia del cierre de las exportaciones de carne. Lo vamos a ampliar enseguida, pero también hay una nueva información urgente que tiene que ver con uno de los personajes de estas horas, que es Alberto Samid. Martín Angulo, contanos de qué se trata. A ver, Luis. Sí, Luis, Samid fue protagonista por el escrache que sufrió hoy en un restaurante en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, que es donde vive. Lo que vamos a contar es qué fue lo que ocurrió y qué es lo que está pasando en estos momentos en la justicia. ¿Samid podía estar en ese restaurante? No, Samid no podía estar en ese restaurante. No porque estuviese violando la prisión domiciliaria que tiene desde junio del 2019 en la causa en la que está condenado a 4 años de prisión por asociación ilícita, sino que Samid no podía estar ahí porque en rigor lo que incumplió fue una de las salidas laborales que sí tiene autorización de realizar desde noviembre del año pasado. Samid desde esa fecha puede salir a trabajar de 9 a 13 horas al mercado central, donde lo contrató una empresa que se llama Ganadera Chicago SRLA. Y en un ratito vamos a mostrar, Luis, el documento que muestra cómo Samid hoy incumplió esta salida que le había dado la justicia. A propósito de este tema, vamos a ver 4 imágenes que representan lo que está sucediendo en este momento en la República Argentina. Una muy vinculada con lo que decía recién Martín Angulo. Está trabajando en el lugar Gabriel Prosperi en Ramos Mejía. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Estamos en el restaurante que recién comentaba Martín, el restaurante en el que hoy Alberto Samid estuvo a la mañana almorzando, o mejor dicho, no llegó a almorzar. Tuvo que cortar su almuerzo por la reacción que tuvo un grupo de comensales que lo reconoció e inmediatamente, de alguna manera, protagonizó un escrache contra el empresario de la carne por entender que no podía estar ahí, que tenía prisión domiciliaria. Le pidieron que mostrara su tobillera electrónica. En todo caso, como recién explicó Martín, en todo caso podría salir Samid. No estaba violando la prisión domiciliaria, pero sí, no tendría que haber estado en este restaurante. Ese acto, de alguna manera, de justicia, si se quiere, popular por parte de estas personas, hizo que Samid saliera de aquí. Finalmente pagó lo que tenía que haber pagado, lo que consumió cuando la corrió una camarera de este restaurante. Lo corrió a Samid hasta la esquina y ahí le llevó el ticket para que pagara. Samid
pagó lo que consumió, pero la rapidez con la que se viralizó este video fue lo que hizo que, por ejemplo, nosotros llegáramos aquí con el resto de los colegas y todavía estos comensales que escracharon a Samid en este mismo lugar todavía estaban terminando de comer. Por lo tanto, este video impactó muchísimo a la opinión pública por el hecho de entender cómo estas personas que Samid no debería estar en un restaurante en su calidad de preso, en este caso en su casa, ¿no? Bien, y de este lugar nos vamos a otra denuncia que también tiene que ver con el gobierno. Nacho Ortelli, anticipanos de qué se trata tu tema, por favor. Bueno, Luis, arrancó la campaña. El gobierno puso primera. La semana pasada Alberto Fernández le había pedido a los ministros que salieran a defender, que salieran a ponerle el cuerpo a la gestión, que reivindicaran la gestión y que justamente polarizaran con Mauricio Macri. Hoy hubo 5 ministros que rodearon a Juan Mansur, un gobernador muy cercano a Alberto Fernández, y fue de alguna manera la primera postal de la campaña. Luis. Bien, es interesante porque estamos hablando de la vuelta de la discusión política. Hoy hay una gran nota que recomiendo de Claudio Jacqueline en el diario La Nación, que es la política al todo o nada, los sectores más dogmáticos, tanto de la oposición como del oficialismo, que dicen si no se ganan las elecciones, las consecuencias son judiciales, tanto para Mauricio Macri, tanto como para Cristina Fernández de Kirchner. Otro de los lugares que nos interesa conocer en este momento es lo que está pasando en el cierre de este feriado, con una actividad que Marcelo Padovani nos va a contar se vivió de qué forma en Plaza Armenia. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches, bienvenido a la pantalla de A24 otra vez. Mira, estamos en Plaza Armenia mostrándole a esta hora a la audiencia de A24 qué es lo que está pasando hasta ahora con 11 grados 9 décimas, Luis, de temperatura. Mirá, muy poquita gente, la verdad, claro, tiene que ver que es lunes también, ¿no? Seguramente. No está como para estar comiendo algo en la vereda. A la tarde sí, Luis, te podría decir que estas veredas de Plaza Armenia, estamos exactamente en Costa Rica y Armenia, exactamente en la esquina. Bueno, a la tarde explotaban, Luis. Más allá de que no estaba tan lindo, tampoco había sol, hacía bastante frío, pero la gente a la tarde sí se volcó a las plazas y en este caso aquí a recorrer las veredas de este barrio, de esta zona de Palermo. Y un detalle, Luis, tiene que ver con esto, todo afuera, mirá, la gente se sienta afuera, come afuera sin ningún tipo de riesgo y las terrazas también, Luis, por lo que pudimos ver, son muy utilizadas en esta zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claro, para alegría además de los comerciantes y los propietarios de restaurantes que han sufrido todo el año 2020 y que la vienen remando, como comúnmente se dice, en este año 2021, Luis. La pregunta que uno se hace a esta altura de la noche es qué está pasando con el regreso a la capital federal. Hay siempre un peaje que es muy demostrativo de lo que está ocurriendo, que es en Hudson. Allí está Mauro Gundín. Mauro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Mirá, esta es la imagen, creo que es bastante gráfica. No es el regreso a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires que uno puede imaginar después de un fin de semana largo. Recién hablaba con el encargado de esta estación de peaje, como bien decía vos, de Hudson, y me decía, es apenas, pero apenas superior el movimiento a lo que sería un feriado convencional. Y lógicamente esto está relacionado a que ese mínimo movimiento que hay de más es por el regreso luego de este fin de semana largo, pero lejos está de lo que sería en condiciones normales. Un movimiento que es fluido, que no hay ningún tipo de demoras. Estamos aproximadamente a 40 kilómetros del centro porteño y aquí vemos cómo la gente de un lado de Capital hacia esta zona es un tránsito menor y de aquí para la ciudad de Buenos Aires el tránsito es apenita superior, pero muy fluido, Luis, la verdad, con mucha tranquilidad en el peaje a esta hora aquí de Hudson. Muchas gracias, Mauro. Allí estamos viendo las 4 imágenes que tenemos a esta hora que representan lo que está sucediendo, lo que ocurrió en Ramos Mejía con la aparición de Samid. Allí ves en Plaza Armenia, debajo mío, lo que es la actividad de un fin de semana largo, con las personas respetando el distanciamiento y lo que contaba recién Gundín, que es el regreso de poca gente
poca gente se está viendo que se haya ido el fin de semana. Otra noticia que nos ha golpeado y mucho en los últimos días es la desaparición de Guadalupe en San Luis. Por eso nos comunicamos con Daniel Rodríguez, que es nuestro compañero que nos va diciendo qué sucede en esta situación. 7 días sin Guadalupe. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? La verdad que es algo terrible lo que está sucediendo en San Luis. Hasta hace minutos hubo un procedimiento en un barrio donde un llamado dijo que podría estar Guadalupe. Se montó un operativo muy, pero muy grande y dio negativo, obviamente, porque al parecer fue un llamado falso. Bueno, esto genera más zozobra, obviamente, porque se trató de un llamado falso y que genera mucha expectativa y mucha más angustia. Concretamente, Daniel, ¿existe alguna pista concreta que en este lunes podamos decir sobre el paradero de Guadalupe? No, hasta el momento no hay nada. Estuvimos hablando hoy con el padre, también con la madre. Hoy fue el primer abrazo que tenemos las imágenes de ellos. Se juntaron por primera vez en este llamado falso, digamos, ¿no? Pero ellos justamente decían que no jueguen con esto porque no pueden encontrarla. Ellos van a cada vez que la llama alguien a algún lugar. Se rastrilla con más de 500 policías, el ejército argentino, bomberos voluntarios, con dron, con animales, con canes, con caballos. Y la verdad que no se puede dar con ningún dato certero de dónde está Guadalupe. Daniel, hay una reacción, por lo que venimos viendo en los últimos días, muy importante en la sociedad, que siempre colabora a la hora de pasar datos y demás, pero también puede llegar a atemorizar a un eventual captor de Guadalupe. Contame qué pasa en la sociedad puntana en este momento. En cuanto a los vecinos, en cuanto a la sociedad entera, ellos tratan de dar datos. Pasó hace 3 días atrás, cerca del shopping de la ciudad de San Luis, una cámara de seguridad de un vecino vio a una nena muy parecida, con una campera negra y con un pantalón rosita como tenía, una calza rosa como tenía Guadalupe. Se montó también un operativo. Hoy fue un llamado falso, pero hay muchos llamados que intentan ayudar. La sociedad en sí está muy comprometida y bueno, es por eso que mañana también se va a realizar una movilización desde la casa, desde este lugar donde estamos, hasta la Casa de Gobierno Terrazas del Portezuelo a las 11 de la mañana. Contanos, Daniel, la reacción personal del gobernador de tu provincia, de San Luis, a la hora de participar en la búsqueda. La verdad que al gobernador no se lo ha visto, digamos, en cuanto te mentiría si te diría que se habló con los padres. Al menos los padres no han dicho que han hablado con el gobernador de San Luis. Veremos mañana qué pasa, quizás mañana los llama y habla con ellos, pero hasta el momento no hay nada oficial, ni fotos, ni videos de un encuentro del gobernador con los padres de Guadalupe. ¿Qué se espera para la movilización que vos estás anticipando va a ser en el día de mañana respecto de también respetar el distanciamiento y las normas sanitarias por el tema COVID, Daniel? Mañana están convocando a todos los vecinos y a todo aquel que pueda llegar a esta movilización. Lo que ellos piden en esta movilización es que les informen. ¿Por qué? Porque casualmente hoy hacíamos una entrevista con A24 y les contaron al padre de que había una testigo, una chica de aproximadamente 20 años que bajaba de un colectivo y que tenía algún dato que podría haber visto a Guadalupe el día que se la llevaron. El padre no sabía, no estaba enterado. Entonces, a raíz de esto, el enojo es que no le comunican a ellos como padres cómo va la investigación. Es por eso que se hace mañana la marcha. Bien. Daniel, gracias por haber estado en contacto con nosotros. Seguramente lo seguiremos haciendo para las próximas horas. Otra vez, muchas gracias. Gran preocupación por lo que ocurre allí con Guadalupe. En un programa cargado de mucha información, querría reiterar con Rosario Ayerdi para saludarlo inmediatamente a Enrique Zuleta Puseiro, porque me parece que es un modo de comenzar a entender el momento político que estamos hablando, la información que Rosario Ayerdi en exclusiva anticipó hoy y que tiene que ver con
¿Puedo decir, Rosario, una contramarcha del gobierno que había cerrado totalmente las exportaciones, provocó la reacción del campo y hoy anuncia una paulatina apertura? ¿Estoy diciendo bien, Rosario? Y es así, es una reapertura parcial. Lo que querían las organizaciones del campo era una reapertura total. Bueno, mañana, aunque sea a las 12:30 del mediodía, se van a reunir todos en la Casa Rosada, va a haber un acto y van a anunciar cómo va a ser esta reapertura parcial del gobierno después del mes de suspensión de exportaciones de la carne. Hay dos ideas, una que sea por cupo esta reapertura y la otra que sea por cortes de carne. Esta es la que primaba hoy en la Casa Rosada, se va a terminar de definir mañana con esta discusión que finalmente hoy a la tarde había muchas discusiones entre las mismas organizaciones de si asistían o no, porque no conocían las medidas, porque nadie les adelantó qué era lo que iba a suceder. Bueno, ahora saben que puede haber una reapertura parcial, no total, como las organizaciones están pidiendo. Bueno, me atrevo a decir que esta información que trae Rosario junto con la de Nacho, que el presidente salió a decir comienza la campaña, nos permite saludarlo a Enrique Zuleta Puseiro y plantearle que nos cuente cómo ve el escenario de estamos en campaña a campaña, pesa más el COVID que la economía y la política. Enrique, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Bueno, buenas noches, encantado de estar aquí. La verdad de las cosas es que en la Argentina hay una revolución desde la demanda. Es la demanda de seguridad, es la demanda de identidad, es la demanda de presencia, de respuestas, de conocimiento. Lo vamos a ver en todos los niveles. Vengo de un viaje de varios días, toda una semana por provincias del noreste argentino, sobre todo. Estuve bastante a fondo y uno advierte eso. Aparecen en todo momento ideas, proyectos tan vinculados con muchos sectores que sienten que el tirón de la demanda alimentaria es muy fuerte y el gobierno ya no resiste. Es muy difícil controlar esa demanda. En el campo se nota muy fuerte, sobre todo en las provincias exportadoras, donde todas estas ideas que vienen de alguna manera de ideología, las ven, ya no pueden realmente los gobiernos mantener esto. Ayer hubo elecciones, por ejemplo, en Francia, es muy interesante. Cualquier proceso electoral en el mundo está mostrando esta revolución desde la demanda. Ayer el partido de Macron no llegó al 10% en la mayor parte de las ciudades y triunfaron movimientos regionales, verdes, todos ellos expresivos de esta situación que hemos visto también en el caso de Chile. Son lugares donde de alguna manera los gobiernos han agotado su capacidad de controlar, de alguna manera de canalizar y de monopolizar la agenda pública. Me parece que el gobierno lo que hace es leer los datos que tenemos todos, que son datos que hablan de un juicio implacable sobre las pretensiones a veces de quienes gobiernan, de fijar las agendas, fijar los tiempos y obligar a la sociedad a que se adocene o se organice polarizadamente según los deseos de la programación política que fuera, sea económica, sea electoral. Eso es un poco lo que está pasando en la Argentina. No lo para nadie este proceso. Enrique, querría abrir a la mesa para charlar, pero tomar un hecho absolutamente anecdótico, o no, usted me dirá, de lo que está pasando en las últimas horas, que son las potentes y declaraciones extrañas, ¿no? De el presidente con la selva, con los indios, Mauricio Macri con la gripe un poco más fuerte. Hoy nuevamente el presidente en el acto del 20 de junio, en realidad, hablando de los afroamericanos. ¿Qué lee, digamos? ¿Esto es importante? ¿Demuestra algo de la campaña o son torpezas de cada uno de los dirigentes? Bueno, hay mucho para discutir sobre eso. Muchas veces esos juicios están sacados de contexto. Yo en este caso creo que los políticos están tratando de organizar narrativas que de alguna manera justifiquen o expliquen posiciones. Y esta construcción de relatos, que fue algo que se impuso en la política argentina en los últimos años, fue muy notable en el gobierno anterior, en este gobierno hay la pretensión de que gobernar el relato es gobernar las imágenes, construir ciudadanía y ofrecer escenarios para que la gente entienda. La gente entiende, es un nivel de información muy grande, tiene los brazos llenos de cicatrices, de lo que ha sufrido, de lo que le han pegado, tiene que ver no solo con el proceso de la pandemia, sino también con la incomprensión del fenómeno de la pandemia. Cuando la Corte, por ejemplo, dice que la pandemia es política sanitaria, le corresponde a tal o cual nivel jurisdiccional, ignora que la pandemia nos afecta a todos, en todos los aspectos, en todos los lugares donde estamos, en cualquier lugar de la escala social y en cualquier lugar del mundo. Es algo tan importante, digamos, como fenómeno,
que es incomprensible de las categorías de la política o incluso de los propios jueces. A mí me parece que en este momento la política tiene esa desorientación que vivimos muchas veces en el 2001, en la cual el político está flotando en el aire de alguna manera y realmente no sabe lo que está pasando debajo. Yo no voy a cantar una idea de espontaneísmo de la sociedad, porque la sociedad también está confundida, también busca clave, pero quiero decir que hay un desencuentro que afecta los mecanismos de representación y afecta los mecanismos de gobierno. Me parece a mí que esto se está viendo en esas abstenciones. Ayer en Francia votó solamente el 69%, lo mismo que pasó en Chile. 7 de cada 10 ciudadanos no van a votar, no les interesa, tienen juicios sobre la política, opinan, no hay no sabe o no contesta en las encuestas. Es un fenómeno nuevo. Para mí es un fenómeno que tiene aspectos negativos y aspectos positivos. Eso es lo que vamos a desentrañar en las próximas semanas cuando la campaña vaya avanzando. Gran papel de las redes sociales. Tanto en las 3 provincias que estuve, es notable el nuevo papel de las redes sociales. Han desaparecido las campañas tradicionales, son imposibles por la movilización y por todo. Las redes sociales son vamos a decir, una efervescencia de una calidad notable y viene de no se sabe de dónde, porque son todas construcciones, videos, memes, etcétera, que desbordan cualquier capacidad de elaboración casera, digamos. Total. Me gustaría abrir a la mesa. Nacho Ortelli quería hacer una pregunta, Enrique. Sí, Enrique, ¿cómo crees qué consejo le darías en todo caso al gobierno para recuperar la expectativa de un electorado que en 2019 convenció con la promesa de volver al asado, que después sufrió una pandemia y que ahora tiene que de alguna manera reconstruir una expectativa en un sector que no votó a Cambiemos, pero tampoco lo votabas con los ojos cerrados a Alberto Fernández? ¿Qué tiene que hacer para generar una expectativa si es que puede hacerlo? Bueno, lo que es primero es escuchar y después de escuchar entender y comprender, y eso significa dialogar. A mí me parece que tanto el gobierno como la oposición es más grave todavía, porque hay un fenómeno que es la emergencia de nuevas figuras que van a entrar en la oposición. Claro. A mí me ha asombrado todo el año pasado la cantidad de gente que te viene a ver y te dice, ¿usted no le parece que yo podría hacer algo en política? Son médicos, son científicos, son profesores, son periodistas muchísimos. Me asombró realmente. Cuando llegó Facundo Manes el otro día y vi el impacto que tuvo en el radicalismo casi inmediato, lo muestro como un ejemplo de un tipo de personajes que van a entrar a la política. A veces vienen con pretensiones de encabezar y decir, bueno, la política terminó. La política no terminó. La política tiene estructuras profundas que van a imponer condiciones. Pero el oficialismo, ¿qué puede hacer? Te pregunto justamente por el oficialismo porque intenta ahora recuperar ese mensaje de moderación Alberto Fernández de la campaña 2019. Bueno, el núcleo duro del oficialismo son los gobernadores. No hay gobernador que tenga menos de 50% de apoyo. Y además los gobernadores cuando se animan, como pasó en Misiones, por ejemplo, no hay extorsión que valga, no te van a llamar desde la Casa Rosada para decirte anotá. No, bueno, así que me vas a extorsionar en el último momento, no. Y entonces ese no tiene un 13%, 12%. Los gobernadores están fuertes, están empoderados, tienen confianza, es un fenómeno nuevo. Eso se traslada a las ciudades, los intendentes están más fuertes todavía que los gobernadores, cualquiera sea el signo político. Me parece que esto es un activo que tiene el sistema político, porque la Argentina está funcionando, no funciona Chile, Uruguay. Uruguay está con una pandemia y Paraguay lo mismo, con un gran éxito económico, pero con una situación de pandemia gravísima, porque ahí se nota, vamos a decir, la dificultad del Estado. La Argentina está bastante entre un sistema político robusto. No nos gusta, nos generan multitud de dudas, pero está funcionando. No funcionó en Chile, no funcionó en Bolivia, hubo un golpe militar, no funcionó en Perú, no funciona en Colombia. Está funcionando, es un activo y ese activo tiene que ver con que están funcionando las provincias, las ciudades, y creo que ese es el gran modelo que el oficialismo debería tener en cuenta. Hay provincias que funcionan, hay provincias que distribuyen, hay provincias que manejan una emergencia única. No es solo un gobierno nacional que está acorralado por la pandemia y por la crisis económica. También lo están los gobiernos abajo y esos están respondiendo. Pensando en que en el interior los oficialismos y los gobernadores van a ganar seguramente la elección, te pregunto por la elección en la provincia de Buenos Aires, a pesar de la pandemia, de la crisis económica, en el gobierno lo que dicen es hay que ver por cuánto ganamos. No está en discusión si se gana o no se gana la elección en la provincia de Buenos Aires, te quiero preguntar por esto, y cuánto es ganar en la provincia de Buenos Aires pensando que después tienen que hacer un promedio nacional, ¿no? No, está clarísimo que la sociedad argentina está empatada.
no hay hegemonías posibles. Sacar 6, 7 diputados más no va a generar un ciclo hegemónico. Me parece que hay que prepararse para un país en el cual +1 menos 1 es 0. Entonces no hay ni que sumar ni que restar, hay que concordar. Eso lo está entendiendo cada pueblo, cada ciudad, incluso los intendentes bonaerenses, hasta incluso en el Gran Buenos Aires, donde la cuestión es, la hegemonía es mayor. Me parece a mí que lo que estamos yendo es un sistema, no digo más equilibrado, más empatado. Eso puede ser malo en muchos sentidos, porque la sociedad empatada no toma riesgos, no genera innovaciones, no toma transformaciones estructurales, pero por el otro lado nos previene, me parece, de una situación hegemónica. No hay riesgo hegemónico, esa cosa que están diciendo. ¿Pero crees que el gobierno la tiene tan fácil que ya está preguntando por cuánto gana en la provincia? Sí, claro, porque le gustaría afectar las cosas que requieren reformas estructurales, que son la justicia, que es la cuestión laboral, la cuestión previsional, algunas reformas que tiene pensado que tienen que ver con estatizaciones, pero que eso me parece lo que no está funcionando. No es un problema de Alberto Fernández, te aclaro, porque me parece que ese sector del gobierno es un sector que tiene mayor claridad, porque tiene mayor experiencia, estuvieron en la época brillante del kirchnerismo, que fue la primera parte del gobierno de Kirchner. Hay más reservas, hay más ideas, hay más gente, hay más movilidad, hay más incorporación de figuras de otro lado y hay incluso más permeabilidad en la discusión con los gobernadores. Me parece que, sin embargo, son coaliciones no estructuradas, con equilibrios mal resueltos, sirvieron para ganar elecciones, tampoco sirvieron para gobernar, como pasó con la otra coalición en el periodo anterior. A mí me parece que son aprendizajes que en este momento están arrojando conclusiones bastante claras. Me parece que en el gobierno no hay desesperación, aunque a algunos sectores les gustaría volcar la balanza, como del otro lado les gustaría pegar un batacazo, terminar definitivamente con la posibilidad de que esos 7, 8 diputados cambien de signo y establecer la posibilidad de un diálogo maduro por las malas, no por las buenas, porque serían diálogos que verían forzados desde afuera, exógenos, sin convicción. Me parece a mí que este es un poco el panorama. No es un mal panorama para un país que ha sufrido lo que ha sufrido la Argentina y sobre todo que tiene tal nivel de desestructuración de su dirigencia política. Ahora, Enrique marcó lo mejor que tiene para ofrecer el oficialismo. ¿Y la oposición en campaña, qué es lo mejor que puede ofrecerle a un electorado? Sobre todo que es una oposición que hasta hace poco menos de 2 años fue gobierno, perdió y tuvo un mal gobierno. Bueno, el gran problema de la oposición es que tiene demasiados candidatos. Pasa como en el 2009. Había 9 candidatos presidenciales. El kirchnerismo que había perdido la elección, Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires por Narváez, claro. Sin embargo, pudo rearmarse, poner una agenda disruptiva y le ganó por el 52% en la elección presidencial. Ustedes recuerdan, ese modelo puede funcionar ahora. Lo que tenemos son candidatos. Y esos candidatos son todos de Buenos Aires, son todos porteños. Algunos fungen o han actuado en la provincia de Buenos Aires, pero son muy pocos. En general, me parece que esa es una cuestión complicada porque ninguno acepta ser segundo. Ahora ha llegado Manes, por ejemplo. Manes puede tener, en las encuestas las vamos a ver la semana que viene cuando terminemos los campos, es posible que tenga más gravitación porque es una figura de afuera, viene de afuera de la política, trae una agenda distinta, está la educación, está el equilibrio personal, está el capitalizar la pandemia. Puede ser que sea un candidato que venga de afuera y ofrezca. En ese caso la oposición no va a poder hacer esas combinaciones extrañas entre figuras de la capital o de la provincia que van y que vienen. El problema de la oposición, me parece en este momento, es la dificultad para asumirse como oposición. No ha procesado probablemente la experiencia traumática del gobierno y no la puede volcar a una política dura. Es decir, no simplemente a los proyectos que vienen invocando la Constitución, porque tampoco son discusiones muy profundas. Se discuta si es constitucional o no es constitucional, que son temas absolutamente secundarios. No quiero decir que no sean esenciales para una república, son esenciales, pero en las urgencias inmediatas de la gente son problemas secundarios. Si cuadra o no cuadra, vamos a judicializar todo. Esa tendencia a la judicialización le quita garra, le quita fuerza, le quita capacidad de compromiso. Enrique, para despedirlo y agradecerle, vamos a volver a ver una campaña atípica en donde, salvo que sucediera algo que yo no descartaría, porque creo que en la estructura de Cristina Fernández de Kirchner, descartar una posibilidad es temerario, cuanto menos. Vamos a volver a ver a la líder con mayor votos del oficialismo por fuera,
probablemente ungiendo candidatos o bendiciendo candidatos. ¿Qué papel cree que va a tener Cristina Fernández de Kirchner en esta campaña? Bueno, no lo sé, me parece que está en la mano de ella de conducir el gobierno a una posibilidad de acuerdos y de mejoramiento cualitativo de la capacidad de gobierno. El mejoramiento de la capacidad de gobierno vendrá seguramente de un mejoramiento de los elencos de gobierno, de un dejar fuera ciertas pretensiones a veces un tanto hegemónicas, y me parece que ella, que es una de las personas con mayor experiencia de gobierno, conoce esta cuestión. ¿Será capaz, verá la oportunidad para mejorar cualitativamente la capacidad de gobierno? Realmente yo creo que eso está en su mano. No es una persona que haya dado el menor signo de no entender estos problemas. Tiene una superioridad estratégica, esperemos que la aplique. Yo creo que el aporte de ella puede ser claramente el preparar este gobierno para el tipo de misiones que va a tener que desempeñar en esta fase que viene, que es un cambio cualitativo en la agenda, y tiene que ver con reformas estructurales. Habrá el acuerdo con el fondo, habrá que entrar al mundo, habrá que irrumpir en el mundo con nuestras exportaciones, habrá que capitalizar todo lo que tenemos. La etapa de emergencia, la etapa de la emergencia política pasó. No veo ninguna posibilidad de volver a vivir con el corazón en la boca en la etapa que viene. Como siempre, un placer, Enrique. Le dejamos un abrazo y espero verlo la semana que viene ya en el estudio. Encantado. Hasta luego. Bueno, varias informaciones que te venimos contando en Dicho Esto, el anticipo de Rosario por el tema de la carne, la situación Samid respecto de esta violación claramente de su restricción de la libertad, y algo que dijo Nacho Ortelli que me parece, Nacho, es muy demostrativo del tono que va a tener esta campaña de la que hablábamos recién con Enrique Zuleta Puseiro, y que es un gobernador rodeado. Contame un poco de qué se trata, Nacho. Sí, Luis, la semana pasada Alberto Fernández fue contundente con sus ministros, le dijo el que no puede salir a explicar la gestión y a defenderla, va a irse de este gobierno. Un poco dio un ultimátum porque notan en la Casa Rosada que muchos de los ministros y de los principales funcionarios le esquivan a esto de ponerle el cuerpo, de defender la gestión, de salir a poner la cara. Es una variante de aquel funcionarios que no funcionan que planteó Cristina. Bueno, funcionarios que no ponen el cuerpo. Entonces, en el día de hoy hubo un acto en Tucumán, estaba Mansur, iban a anunciar obras públicas y 5 ministros se conectaron vía Zoom. Recordemos, no se pueden hacer actos o viajes presenciales por pandemia, o en realidad el gobierno intenta espaciarlos justamente para dar el ejemplo. Y hubo 5 ministros encabezados por Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. También estuvo Guado de Pedro, estuvo también Gabriel Catopodis, que va a tener junto a Guado de Pedro un rol fundamental en el territorio. Van a mostrar las obras con los gobernadores, un poco para dar la imagen de un gobierno federal, una agenda con ribetes de federalismo. También estuvo Matías Lamens, y que justamente fue, te diría, el más moderado de todos. Muy duros todos los discursos con Mauricio Macri, con la herencia recibida, con lo que estaba haciendo el macrismo en la oposición ahora, y el rol de Cafiero, que ya empieza a hablar en la Casa Rosada porque el presidente lo designa como jefe de campaña, obviamente intentando amalgamar lo que fue el Frente de Todos en 2019, repitiendo aquella escena, Luis. Pero bueno, va a haber un presidente más acotado en sus discursos, más abocándose a un texto ya prescrito, sí, y obviamente tratando de evitar lo que fue la semana pasada, Luis, los deslices con el tema de los orígenes de sobre todo los latinoamericanos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Que siguió con esta historia de los afroamericanos, una cosa absolutamente muy difícil para explicar. Me gustaría, porque me quedo pensando, y se lo comento a mis compañeros allí en el estudio, me quedo pensando en lo que está diciendo Zuleta Puseiro. ¿Qué es lo que va a pesar más? Si es el voto, la cuestión económica o las definiciones políticas. Y me gustaría que después repasáramos algo que tiene que ver con el COVID, nada menos, con la cantidad de personas infectadas y fallecidas y las vacunas aplicadas, porque creo que el efecto de la vacuna va a hacerse sentir en la decisión política. También hablamos, a propósito de efecto de vacunas, lo que está pasando en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, con el intento de relanzar distintas actividades. Lucía Ugarte nos está escuchando precisamente allí en el estado de la Florida. Lucía, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Bien afirmando, se está reactivando lentamente las distintas industrias y una de las más golpeadas es la industria de los cruceros. 7.000 millones de dólares genera anualmente solo para Miami-Dade esta industria que hace 15 meses no tiene actividad y todos sus empleadores están reclamando volver a trabajar. Pero lo cierto es que el Centro de Control de Desastres de Estados Unidos ha declarado una fase 3 de gravedad en caso de contagiarse de COVID. Dicen que es muy probable que todos los que suban a un crucero puedan contagiarse de la enfermedad. Por eso están habiendo un debate político muy fuerte entre Nación y el gobierno de la Florida para que se pueda subir la gente que no esté vacunada también. Esto es un debate que está generando muchas controversias, ya que hay muchísimas probabilidades de todas las personas que suban puedan contagiarse. Y hace poco hubo un testeo donde 98% de los tripulantes estaban vacunados y también hubo 3 personas infectadas. Entonces se está retrasando la salida comercial de los cruceros, pero una buena noticia para todos los amantes de esta industria es que el domingo pasado salió el primer crucero piloto de prueba, con el 98% de los tripulantes vacunados y el 95% de todos los también visitantes vacunados. Así que vamos a ver qué va a pasar. Van a durar 10 días este crucero y vamos a ver un poco cómo va a ser la respuesta también epidemiológica dentro de toda la población, dentro del barco. Lucía, la impresión que uno tiene estando allí en los Estados Unidos o particularmente en la Florida es que parece que no es un tema más la cuestión del distanciamiento social, el uso del barbijo, que ha quedado como en la historia a partir de la gran cantidad de vacunas que está a disposición de toda la población, la local, la que viene de afuera o que viene de otros estados. Contame qué ves vos en este particular. Hay una variedad, la verdad, de escenarios según el estado donde te encuentres. Estuve hace unas semanas en Nueva York y la verdad que Nueva York es uno de los estados más golpeados. Uno va caminando y ve todavía que hay un protocolo que se debe cumplir en cuanto al uso de barbijo, en cuanto al distanciamiento social, la cantidad de gente presente en las tiendas. No es así en Miami. En Miami la gente anda libremente sin barbijo. Bueno, vos estuviste hace unas semanas por aquí y la gente anda sin barbijo. En las discotecas tampoco te exigen ningún tipo de control. Pero ya se está empezando a ver una repercusión de las vacunas en la vida social, en la interacción social también entre la gente. Ya que hace poco, bueno, lo comentamos en el noticiero, anunciaron un show de Broadway que no permite el ingreso de gente que tiene la AstraZeneca. O sea, van discriminando según la vacuna que tenés. Solamente podés entrar con la Pfizer, la Moderna o la Johnson, que son las vacunas aprobadas por la FDA. Esto sería que los argentinos que quieran ir a Broadway no podrían entrar, por ejemplo, a ese show. Entonces estamos viendo que jurisprudencia marca este tipo de acciones y decisiones por parte de una producción local para los shows de Broadway que se van a abrir, por ejemplo, ahora en septiembre. Y no sé si viste también, bueno, las aplicaciones también de citas. Las aplicaciones de citas ahora te dejan tener un badge donde podés especificar qué vacuna tenés, qué vacuna te diste, y también medio que hay un tema de la discriminación con qué vacuna se dio una persona, si se dio la Pfizer, la Johnson, si está vacunado o no está vacunado. Pero lo loco es que en Estados Unidos hay un 40% de gente que decide no vacunarse por motus propio, porque no confían en la vacuna, porque todavía están esperando qué resultados tiene. Tienen acceso, pueden ir de manera gratuita y no quieren hacerlo. Es muy impactante lo que estás contando, Lucía. Como siempre, estupendo tu informe desde Miami. Te mandamos un abrazo y esperamos estar pronto otra vez en contacto con vos. Muchísimas gracias y ya te despido mientras les cuento a ustedes que ya está sentado en nuestros estudios el ministro de Desarrollo. Hasta luego, gracias, Lucía. Ya está sentado en nuestros estudios Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo de la Nación. Enseguida vamos a estar charlando con él para saber qué ve en la evolución y sobre todo qué pasa en materia de cuestiones económicas y sociales. Pero hay una pregunta que todavía está latente, Rosario, que es si va a haber o no vacaciones de invierno. La semana pasada se discutía si se adelantaban o no, si esto podía generar mayor contacto de personas. Contanos qué va a pasar con las vacaciones de invierno. Bueno, y hay muchas provincias que ya adelantaron al ministro de Turismo, Matías Lamens, que quieren tener vacaciones de invierno, que quieren reactivar el turismo, entre ellas Río Negro, Tierra del Fuego, Neuquén, Ushuaia y Mendoza fueron algunas de las provincias que incluso ya presentaron los protocolos para poder funcionar con turismo durante las vacaciones de invierno. Recordemos que es uno de los rubros más afectados y el gobierno, ¿qué es lo que quiere? Quiere justamente que haya temporada de invierno este año. E incluso no solamente desde el Ministerio de Turismo, sino que estuvo sondeando con Eduardo Guado de Pedro, que le dio el aval, pero tiene que haber esta semana una reunión entre Carla Bisotti, ministra de Salud, y Matías Lamens, que para terminar de definir
cómo va a ser las vacaciones de invierno en las distintas provincias, porque venimos de, por ejemplo, provincias que pidieron el protocolo, Río Negro, Neuquén, que fueron muy afectadas con respecto al sistema de salud que terminó colapsado en algunas semanas. Lo que tiene para mostrar el gobierno y el Ministerio de Turismo es que en enero hubo temporada y que en febrero finalmente bajaron los casos. La definición que faltaba y que me parece que en el gobierno lo tomaron a bien esta semana era la provincia de Buenos Aires. Recordemos siempre, la provincia de Buenos Aires es la más dura con respecto a las restricciones, y el ministro de Salud, Goyan, lo que dijo es que seguramente si siguen bajando los casos y si el plan de vacunación sigue en estos niveles, puede también haber turismo en la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, yo creo que en esta semana o en los próximos días se va a terminar definiendo que se vuelve a activar el turismo a nivel nacional en todas las provincias, salvo que haya alguna provincia de zona de alarma con un sistema de salud saturado, lo cual hoy, cuando miramos las camas de terapia intensiva, por primera vez en la semana empiezan a bajar, están en el 70% y han empezado a subir hasta el 76%. Ministro Daniel Arroyo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el estudio. Buenas noches y un gran gusto. Igualmente para nosotros. Bueno, enseguida quiero hablar de algo que fue muy impactante, que eran ver imágenes del viernes, una manifestación multitudinaria de organizaciones sociales, pero ya sé que me va a contestar que no, que eso no existió. Los periodistas estamos contando que el presidente les ha dicho a ustedes, a los ministros, a los 21 ministros, salgan a poner el cuerpo por este gobierno y si no, váyanse. ¿Me cuenta cómo fue eso? A mí nadie me dijo nada, pero yo salgo y le pongo el cuerpo todo el tiempo, claramente. Recorro permanentemente cada uno de los barrios, estoy en los medios, todo. Tengo en la cabeza la idea que tengo que tener claridad y coherencia, que tengo que ser claro, que tengo que explicar lo que hago y tengo que ser coherente con lo que escribí, con lo que pienso y con lo que estamos llevando adelante. No, yo no hablé de eso con el presidente, pero sí claramente hago permanentemente esto de no solo estar en los medios, sino de recorrer, de entender, la situación está complicada, hay mucha gente que la pasa mal. El precio de los alimentos es el problema más grave. Yo avanzo en un barrio 20 metros, me agarra alguien del brazo y me dice, escúchame, flaco, esto acá sale 40, esto ya sale 90, esto allá sale 260. Hay un tema de referencia de precios también. Estamos encarando varias políticas, objetivamente, encarando varias políticas para atender la situación, pero es claro que hay mucha gente que la está pasando mal. ¿Le parece como un hombre que trabaja en la cuestión social, que es el modo como proponen algunos integrantes del gobierno, dirigentes de la coalición oficialista, de llamar a los CEO de las empresas para saber por qué aumentan los precios? ¿Es una herramienta válida esta? El presidente tomó una decisión importante respecto del tema del precio de la carne. A mí me parece que el precio de los alimentos tiene una parte que es el contexto internacional, el valor de los commodities. Otra parte del tema de crédito, hay un problema serio de acceso a crédito en Argentina, y otra parte es la intermediación. Si el tambero saca el litro de leche 18 o 20 pesos y la leche termina 80, 90 pesos en la góndola, en el medio hay un proceso de intermediación. Mi tarea y lo que yo hago permanentemente es que el productor le venda directamente al consumidor. A generar mecanismos, generamos la canasta ahorro, que es un mecanismo en donde ayudamos con logística, con apoyo a los productores para que coloquen su producto en la feria y entonces ahí la leche está a 55 pesos, o el puré de tomate a 40, o el yogur a 65. Creo que es un instrumento, hay varios instrumentos más, está claro que el precio de los alimentos tiene varios elementos. Mi tarea, yo soy el ministro que está afuera de todo, mi tarea es que los productores le vendan directamente a los consumidores, bajar el precio en lo que podemos en los barrios y que gane más plata aquel que produce, que está en una situación en general crítica. Pues yendo concretamente a la decisión, ¿sirve para generar confianza a los empresarios que tienen que invertir, que los llamen, como la directora de la escuela, a la dirección, que llamen a los CEOs de las empresas dedicadas a los productos alimenticios básicos? A mí me parece que sirve en la medida que se sientan ahí en una mesa y se trabaja y se escuchan distintos esquemas. El presidente es una persona que escucha verdaderamente y de verdad yo creo que es un gobierno que escucha, que sienta, que ve distintas opiniones. Sentarse, escuchar, intercambiar entre todos tiene valor. El precio de los alimentos tiene varios elementos clave. Ahora, sí algo está claro, que si nosotros producimos alimentos, comer tiene que ser barato en la Argentina y tenemos que establecer criterios. Se está estableciendo un criterio con el tema de la carne que a mí me parece que es importante. Hablemos un poco de estas imágenes que veíamos cuando comenzamos la charla, que fueron unas imágenes de hace 72 horas con una movilización fenomenal de organizaciones sociales por la ciudad. Primero me gustaría su análisis sanitario y luego cómo se explica, si es un gobierno que escucha, que esto suceda de la manera que sucedió. Sanitario está claro que no es tiempo de movilizarse, no es tiempo de amuchamiento y no es tiempo de marchas. Eso está claro, porque
todos los que andamos en el barrio y muchos de los que también marchan están permanentemente en los barrios, vemos gente que tuvo coronavirus y volvió a tener coronavirus, pibes jóvenes y pibas jóvenes que están internados. Yo cada vez que voy a un barrio termino pasando por el hospital y los médicos y las médicas dicen bajó la edad de la gente que está internada, todas las familias conocen situaciones. Está claro que hay que ser muy cuidadosos y no es tiempo de movilizar. Es claro que la situación es crítica, que hay mucha gente que la pasa mal. Nosotros tenemos 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. La gente hace changa y va al comedor también para estirar, para llegar a fin de mes. Eso es así. El peón de la albañil gana 700, 800 pesos por día hoy. El oficial que está más armadito en la construcción, 1.200, 1.500 pesos. La persona hace changa y va al comedor para estirar. También está claro que en un contexto y en un año electoral hay distintas situaciones y cada uno presiona desde el lado que le parece. Pero objetivamente la situación es crítica. Nosotros conversamos todo el tiempo y todo el tiempo es todos los días con los distintos dirigentes y lo hacemos permanentemente. Pusimos un bono, que era uno de los reclamos, pusimos un bono de 6.000 pesos para las personas que cobran potencial trabajo, que casi son 1 millón de personas. Anunciamos un bono esta semana que se cobra ahora los primeros días de julio. Daniel. Abro enseguida la mesa, pero digo, sí, hay 3 segundos, Nacho, y ahí te dejo para que arranquemos. Perdón, la interrupción. Pero digo, uno de los dirigentes sociales de mayor crítica hacia la gestión es Grabois. ¿Se siente próximo a los dichos de Grabois? En lo que hace a el debate sobre el ingreso universal, sí. Yo creo claramente que Argentina tiene que ir a un ingreso universal de base. Pero no es que lo creo yo. Lo dice la CEPAL, lo dice Naciones Unidas, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo España. Es un debate en América Latina. Yo tuve reunión con todos los ministros del Mercosur, ministro de Desarrollo Social del Mercosur esta semana, y el debate es ese. Está claro que hay una cuestión fiscal y que hoy eso no es posible, pero que la Argentina tiene que debatir en una situación donde hay 3 millones de personas que tienen fuertes problemas para entrar al mercado laboral y generar un mecanismo de ingreso de base y contraprestación laboral. Si ese es el debate, yo creo claramente que es un debate que vale la pena. Mi opinión, y lo vengo planteando y escribí sobre eso, es que la Argentina tiene que ir camino a eso con dificultades, con un contexto fiscal que hoy no da, pero claramente tenemos que ir hacia eso y es un debate en América Latina. Y claramente lo planteó la CEPAL como parte de lo que hay que pensar para adelante. ¿Cuál es el trabajo que viene post-pandemia? Un trabajo muy globalizado, muy competitivo, muy tecnológico por un lado y muy mano de obra intensiva por el otro. El problema argentino es en parte la solución. Nosotros tenemos 4 millones de personas que viven hacinadas, sin agua, sin servicios básicos. La construcción, la urbanización de esos barrios es, además del derecho al hábitat, un montón de gente trabajando. Yo estoy construyendo 800 jardines este año. Es el derecho a la primera infancia, achicar la desigualdad, que todo tenga cupo en sala de 3, 4 y 5 años y un montón de gente trabajando en la construcción y maestras jardineras. Parte del problema de la Argentina es en parte la solución. Yo creo que hay que debatir una política social para adelante que tenga un ingreso de base, crédito no bancario, que es parte del problema, máquinas y herramientas para poder trabajar. Sí, Nacho, te escucho. Sí, Arroyo, sumando a lo que decía Luis, yo le pregunto, ¿cuán sustentable usted como dirigente político es que un dirigente como Grabois o incluso los que integran el Frente de Todos y que también movilizan permanezcan dentro de la coalición oficialista si tienen tantas críticas? Digo, usted también en algún momento fue dirigente oficialista, después se fue de ese espacio. Ahora, ¿cómo ve esos dirigentes que estando dentro del oficialismo hacen más oposición incluso que los propios opositores? Yo escucho a todos, no lo digo por decir, escucho a todos de verdad. Creo que el contexto es muy complejo, es muy difícil. Mi tarea es apaciguar, es serenar. Hay mucha gente que la pasa mal, de verdad, es de verdad. Mi tarea es apaciguar, serenar, no es encender la mecha. Escucho todo, a todos los dirigentes, más cercanos al gobierno, menos cercanos al gobierno. Ahora, si uno va abajo, en un barrio no hay grieta. Uno va a un barrio, hay un cura, un pastor y un montón de dirigentes sociales poniéndole el cuerpo y vecinos. Gente que está de acuerdo con el gobierno y gente que no está de acuerdo. Pero todos poniéndole el cuerpo. Hasta hace 3 meses, todo en el barrio era el merendero, el comedor. Hoy es el laburo, la changa, las máquinas, las herramientas, cómo hacemos para salir. Es eso, o sea... Pero la charla con esos dirigentes que usted conoce, que usted frecuenta, pongo algunos ejemplos, propio Pérsico, también Grabois. Hablo todo el tiempo, escucho todo el tiempo, escucho los planteos que se hacen, encaramos políticas claramente. Acá hemos generado una política de asistencia en lo que tiene que... Yo tengo 2 objetivos. Uno es la asistencia alimentaria y otro transformar planes sociales en trabajo. Eso lo estamos generando. Hay un mecanismo para que la gente que tiene planes sociales, por ejemplo ahora,
hacemos convenio con las cámaras empresariales, cobra el 50% del salario mínimo, hacemos convenio, se capacita en la planta, va a la empresa, se capacita 25 horas semanales y se le completa el salario mínimo. Estamos generando varias políticas, escucho todo, claramente lo que yo veo es que hay miradas distintas, pero que en los barrios no hay grieta. En los barrios es al revés. Invito a cualquiera a un barrio a ver un montón de gente laburando, acuerdo o no acuerdo con el gobierno, un montón de gente laburando. La Argentina es una sociedad sana de un montón de gente que le está poniendo el cuerpo y está laburando de verdad. Me quedo con algo que dijo anteriormente sobre un proyecto de Grabois, que es del salario básico universal. Concretamente sí, porque Grabois dijo en los últimos días que se está avanzando en esto, si el oficialismo o con ustedes lo están trabajando y se puede llegar a presentar una ley. Hay debates sobre eso. Yo creo que la Argentina va camino a eso, pero no Argentina, América Latina va camino a eso. Claramente hay un problema de base de una parte de la población que tiene fuertes dificultades. Todo ingreso en la Argentina tiene que tener una contraprestación laboral. Y estamos hablando de una parte de la gente que tiene que tener contraprestación laboral, que tiene que trabajar y completar parte del ingreso. Es un debate, hay distintas miradas. Yo hace rato que creo eso, lo he planteado varias veces. Y además es un debate en el mundo académico y en el mundo de los dirigentes sociales y de los ministros en América Latina. Ministro, hoy la pobreza en el país es más del 40%. El deseo de todos es que baje, por supuesto, pero la expectativa y los números de ustedes en este contexto de pandemia, de inflación, de crisis económica es que crezca hasta qué número hacia fin de año o hasta fin de año. En la Argentina, si sube el precio de los alimentos, sube la pobreza. El problema más grave que tenemos hoy es el precio de los alimentos. Sube el precio de los alimentos, sube la pobreza en la Argentina. Es muy difícil proyectar. Yo tengo distintos escenarios. Nunca planteo datos porque realmente es muy difícil proyectar y además depende de cómo haga los cortes el INDEC. Pero hoy el tema central es el precio de los alimentos. Hoy hay tres realidades de la pobreza. Gente que tiene trabajo formal, que tiene recibo de sueldo y aún así no llega a los 64.000 pesos que es para una familia no ser pobre. Gente que tiene trabajo informal integrado, el que hace Durlock, el carpintero, el gasista, que no sabe que existe el Ministerio de Desarrollo Social, que trabaja por su propia cuenta y hoy tiene dificultades. Y, en tercer lugar, las personas que están asistidas por el Estado. Bueno, tenemos que ir reconstruyendo el esquema y el objetivo del gobierno, que es que los salarios le ganen este año a la inflación, es uno de los mecanismos para ir saliendo de la pobreza. Pero si sube el precio de los alimentos, sube la pobreza en Argentina, eso está muy claro. Daniel, hay un achaque que se le hace a este gobierno respecto de cuál es su posición ideológica en varios temas, ¿no? No lo voy a meter, salvo que quiera, en cuestiones internacionales respecto de si se cree o no este gobierno que Venezuela hay Estado de Derecho o no, pasa lo mismo con Israel, con otras metiéndome en cuestiones estrictamente sociales. La semana pasada hubo una enorme repercusión por la declaración del Papa Francisco que dijo que el derecho a la propiedad era un derecho secundario, saludado por algunos funcionarios del gobierno, y uno se pregunta a esta altura si hay una defensa total de la propiedad privada. En lo personal, para usted, ¿la propiedad privada es indiscutible? ¿Es un derecho secundario? ¿Qué opina, Daniel? Primero yo escuché toda la declaración del Papa. Está planteando que en un contexto muy complejo hay cuestiones que hay que priorizar. Está claro que hay respeto a la propiedad privada en la Argentina, eso está muy claro. Nadie discute el respeto a la propiedad privada. Ahora sí que tenemos que equilibrar. Por ejemplo, las tierras fiscales. A mí me parece, armamos un esquema que se llama RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares. Yo estoy aplicando una ley que se votó en el 2018, yo soy uno de los que la votó, estaba otro gobierno y la estoy poniendo en marcha, que es urbanizar de 400 barrios por año. Ahí está, dentro del directorio que pusimos para poner en marcha la urbanización de los 400 barrios, la agencia que tiene los bienes del Estado. Bueno, las tierras fiscales está claro que es importante generar mecanismos para fomentar la producción. Está claro que el problema de concentración, uno agarra un mapa de la Argentina, el AMBA, el que hablamos todo, es el 1% del territorio, es un puntito. En ese puntito vivimos 16 millones de personas. Pensar procesos de regionalización, de descentralización, hay que hacer cambios estructurales profundos en Argentina. No se discute la propiedad privada. Sí lo que creo, que la Argentina está muy concentrado territorialmente y hay que rearmar mecanismos que fomenten la producción. En el mapa de la Argentina, la Patagonia es la mitad del mapa. Ahí vive medio habitante por kilómetro cuadrado. Es una tarea que hay que encarar. Yo creo que vienen tiempos de cambios estructurales profundos, que la Argentina tiene problemas serios previo a la pandemia, que se agudizaron en la pandemia, en lo territorial, en lo social, en el mercado de trabajo, en el desarrollo de la actividad productiva. Es tiempo de generar cambios profundos a mi modo de ver. Yo me atrevo a disentir allí, ¿no? Me parece que sí hay discusiones de la propiedad privada. Respecto a propiedad privada, no solo hablamos de la posesión de la tierra física,
estamos hablando de intervenciones del Estado mucho más potentes. La vicepresidenta de la Nación propuso la rediscusión del sistema de salud que está en manos de los privados, y eso es discutir la propiedad privada. A esta altura del partido me parece que sí existe. ¿Cómo ve, si bien no es su área directa, pero cómo ve la posibilidad de que el Estado intervenga más activamente en la prestación de la salud por parte de los privados? Yo no veo que ahí haya un debate sobre propiedad privada. No soy un especialista en salud, pero sí lo que tiene el sistema de salud, y lo plantean todos, es que está muy fragmentado entre el subsistema público, obras sociales, las prepagas y el mundo cooperativo. Y que hay que articular más. Eso lo plantean todos hace tiempo. Yo vengo planteando hace mucho tiempo el tema de lo que es la atención primaria de la salud. Alguien debería ir cerca de la casa, ahí la atención primaria, después debería pasar al hospital o a la obra social o a la prepaga. Integrar ese sistema es una tarea que todos tenemos que dar. A mí me parece que realmente es tiempo de profundizar en los debates importantes. Integrar el sistema de salud es un debate importante, me parece a mí, en la Argentina. Argentina tiene una gran cobertura del sistema, tiene la mayor cobertura alimentaria, educativa y sanitaria de América Latina. Argentina tiene problemas de calidad, pero tiene gran cobertura. ¿Cómo transformamos esa cobertura? En mejor situación para que los chicos aprendan más en la escuela, para mejorar la calidad nutricional y para resolver y atender la cuestión sanitaria, es gran parte de lo que tenemos que hacer para adelante. Pero tenemos una gran cobertura y mucha dispersión en el sistema sanitario como en otros sistemas. La Argentina es un país con gran cobertura, con muchos problemas, con 42% de pobreza, con gente que es pobre trabajando. Tenemos que ampliar la torta productiva, eso es incentivar la actividad privada, es fomentar el desarrollo de la actividad privada, claramente, es ampliar el crecimiento económico y es generar mecanismos para que estén todos adentro. Doy un ejemplo que a mí me ha impactado. La semana pasada estuve en una cooperativa textil que hace los barbijos buenos, esos barbijos que todos sabemos son buenos y que salen 450 pesos. Uno va a comprar 450 pesos. Le pagan a la cooperativa para que cosa los barbijos 10 pesos. Eso no es equilibrio. Ahí el Estado tiene que tener un rol. Es equilibrar. ¿Tenemos que fomentar la actividad textil? Sí, yo creo claramente que es una de las actividades mano de obra intensiva que hay que potenciar. Ahora, tiene que haber un rol ahí, tenemos que tener un rol porque entre 450 y 10 pesos hay una distancia importante. Bueno, ese es el rol del Estado. Equilibrar, orientar, fomentar el desarrollo del sector privado y generar equilibrio. Sí, da la impresión de que cada vez que ha intervenido el Estado, no digo en este caso muy particular porque lo desconozco, pero digo, por poner un ejemplo, el de la carne, la suspensión de las importaciones, la intervención directa del Estado, lo que provocó es más aumento del precio, escasez, es decir, que no ha sido muy eficiente en la intervención en un Estado muy grande como tiene la República Argentina, ¿no? Bueno, por ahí vamos ahora a un esquema donde algunos cortes de carne van a tener precio diferenciado. Eso es lógico, claramente es lógico. Y tenemos que ir todos hacia un Estado inteligente. Y eso implica reformar y mejorar el Estado. Todos tenemos que hacerlo claramente. En pandemia es complejo. Gobernar en pandemia es como manejar en medio de la neblina. Es complejo, de verdad es complejo, realmente. Pero más allá de eso, tenemos que generar un Estado inteligente que articule, que regule, que fomente el desarrollo de la actividad privada claramente. En el caso de la carne hay cortes que tienen que estar acompañados para el consumo de la mesa de los argentinos. Todo indica que vamos camino a eso. Tenemos que ir sobre ese esquema. Yo creo que no es tiempo de blanco-negro. Para mí la sociedad está 3 pasos adelante de la política. No se engancha tanto con el tema de blanco-negro o los títulos, sino que cada uno ve. Es una sociedad que le pone el cuerpo, que labura. Mismo de ver la gran posibilidad que tenemos ahora, post-pandemia, en los próximos meses, es generar cambios profundos estructurales. Y a los que nos tocó gobernar en pandemia, vamos a ser juzgados en los próximos años sobre cuánto cambio profundo, cuánto transformé yo planes sociales en trabajo, cuánto mejoramos la calidad nutricional, cuánto integramos el sistema de salud, cuánto generamos mejora el sistema educativo. Vamos a ser evaluados sobre eso y cada uno será juzgado. Yo me lo tomo en serio cuando tengo que hacer cambios estructurales profundos en la política social. En el medio de la pandemia, contener y transformar de verdad. Gracias por haber venido esta noche. Ha dicho esto, ministro, le dejamos un saludo. Gracias. Nos vamos a ver seguramente. Y a ustedes, pequeña pausa y seguimos aquí en nuestro programa. Hoy hablamos de distintos controles que piensa ejercer el Estado para sostener las medidas sanitarias. Hay cifras, Martín, que tienen que ver con las llamadas fiestas clandestinas o reuniones sociales no permitidas. Contame. Sí, exactamente, Luis, porque, bueno, la noticia tiene que ver con que durante el fin de semana la justicia y la policía de la ciudad de Buenos Aires desbarató una fiesta clandestina, la Silvia Fest,
que se estaba haciendo en una discoteca de Tames al 1800, convocatoria por redes sociales para que distintos DJs vayan a tocar. La policía llegó y encontró en el lugar a más de 110 personas, no solo que digamos, el lugar no está habilitado para hacer eso, sino que superaba cualquier capacidad de cumplimiento de protocolos. El lugar fue clausurado y pasado mañana, el miércoles, los dueños de este lugar van a ser indagados en la justicia. Desde el 10 de enero en la ciudad de Buenos Aires, Luis, desde el 10 de enero pasado, se clausuraron 26 fiestas clandestinas que se descubrieron y que se lograron desbaratar. Y desde el comienzo de la pandemia, en marzo del año pasado, se clausuraron 178 locales, tanto gastronómicos como boliches, durante la noche por estar realizando fiestas clandestinas. Es el 48% del total de inspecciones, casi la mitad, que realizó la Agencia Gubernamental de Control a Locales Gastronómicos Nocturnos desde marzo del año pasado, cuando comenzaron las restricciones por la pandemia. Antes un dato, y vamos a hablar de algo que es muy importante, que es otro efecto más que tiene que ver la pandemia, la cuarentena, las restricciones sobre los niños y alimentación. Martín, vos decías, en este caso de este boliche de calle Tames, van a ser citados los dueños para ser indagados. ¿Qué pasa con las personas que concurrieron? ¿Se les labra algún tipo de acta? En principio sí, quedan dentro del acta policial que se realizó y después la justicia tomará la determinación de ver qué es lo que ocurre con esas personas que también estaban incumpliendo. Ahora, ¿cuál es la realidad en la justicia? Difiere mucho de cómo son los procedimientos en las distintas provincias del país. Pero, si querés, la gran lupa no se pone sobre aquellas personas que estaban, digamos, incumpliendo una medida sanitaria, pero que no ponían en riesgo la salud de otras personas. Te lo pongo en un ejemplo. Aquellas personas que debían cumplir cuarentena porque estaban con COVID o habían sido contacto estrecho y se lo encuentran en una fiesta clandestina, seguramente van a tener una sanción. Ahora, una persona que, como pasaba mucho en los primeros tiempos de la cuarentena, que sacaba a pasear al perro a 40 cuadras de la casa y claramente no lo podía y salió a distraerse, a pasear un rato, bueno, esa persona no va a tener una sanción. Yo te diría que con los asistentes a una fiesta clandestina no se está viendo en estos momentos que la justicia esté tomando medidas, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Si esto avanza, hay que ver si efectivamente al tener más casos, si ya ahí se pone como una medida, si querés, ejemplificadora para que no vuelva a ocurrir. Bueno, prometo para después de esta nota que vamos a hacer ahora, dos cuestiones muy vinculadas. Una que tiene que ver con el control casa por casa, que dijo hoy Santiago Cafiero se pretende hacer de las personas que hayan viajado al exterior. Y la otra que tiene que ver con una gran preocupación, que es la variante más peligrosa del COVID, que es la variante Delta, al punto que Israel, ejemplo en el planeta a la hora de vacunación, ha detectado casos de COVID y ha en algunas regiones vuelto a poner la utilización del barbijo. Así que dame un instante que vamos a hablar de esto, porque antes vale la pena que escuchemos a la doctora Ruth Mariñas. Se han ya detectado también trastornos alimenticios de los más severos, bulimias o anorexias, pero también trastornos de alimentación en los menores a partir de las restricciones de la cuarentena. Doctora Mariñas, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Luis? Buenas noches a todos. ¿Podemos decir que los más chiquitos ya han sufrido y se han detectado casos de trastornos alimenticios? Sí, mirá, desde hace ya bastante, no tiene que ver, o sea, no es solamente por la cuarentena. Sabemos que los trastornos de la alimentación son también, forman parte de las patologías que padecen nuestros niños y adolescentes, sobre todo los adolescentes en edades comprendidas entre 10 y 19 años. Nosotros vemos estos trastornos de la alimentación, generalmente son el 1%, del 1 al 5% de los trastornos de la conducta alimentaria. Tenemos los más frecuentes son la bulimia y la anorexia en el 1%, en el 1 y el 5% respectivamente.
En este tema de la pandemia, nosotros lo que hemos visto es que no tenemos estadísticas claras, o sea, no tenemos estadísticas, pero lo que ha sucedido es que las restricciones que ha sufrido la población para el acceso a los sistemas de salud, las barreras físicas, también los temores y la restricción social que hubo a los consultorios médicos, se ha tardado en la consulta de estos trastornos y algunos han llegado ya en situaciones extremas, desde nutrición extrema. Pero sabemos que... claro. Ahí me quería, perdón Doc, que te hago una interrupción, ¿no? Ahí me quiero detener porque evidentemente la bulimia y la anorexia tenemos claro de qué se trata, que es una situación extrema. En el intermedio, ¿qué tipo de trastorno o qué debe tener en cuenta un papá o una mamá que nos está viendo en este momento para saber que hay un trastorno o algún síntoma para tener en cuenta? Mire, generalmente en la anorexia y en la bulimia se percibe una incomodidad en la comida, siempre a la hora de comer. Hay un tema con la alimentación, no se quiere sentar a la mesa, o generalmente llevan sus alimentos a las habitaciones. Tienen una obsesión por los alimentos, por controlar las calorías, por controlar los alimentos que se están comiendo, una obsesión por la imagen corporal, empiezan a disminuir de peso, empiezan a cambiar las rutinas, generalmente pueden hacer más actividad física que lo habitual, las chicas andan con su botellita de agua, se pesan muy seguido, están muy obsesionadas con la imagen, ¿sí? Y la familia generalmente lo puede percibir en el momento que se sientan a la mesa. Ellas tienen una obsesión con la comida, pueden empezar a ser más selectivas con los alimentos, y esto va siendo paulatino, ¿sí? Y en este tema, en este contexto de pandemia, que ellos han estado tan encerraditos y tan algunos ensimismados, este temor colectivo, esta desesperanza colectiva que hubo, pudo haber exacerbado algunos trastornos ya emocionales, trastornos psicológicos que han tenido de base, y eso ha provocado que aumente el índice de bulimia y anorexia. Doc, ha sido un placer escucharla. Le dejamos un saludo y seguiremos hablando seguramente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hablábamos de dos cuestiones, variante Delta y buscar casa por casa a los que hayan venido del exterior. Nacho, ¿qué es esta idea del control de los que han ido al exterior? Sí, Luis, probablemente te estén tocando el timbre en algún momento en estos 7 días que tenés que quedarte en tu casa, porque esa es la idea del gobierno a partir de un relevamiento que se hizo. Fueron a 9 provincias, a una determinada cantidad de hogares, y determinaron que 4 de cada 10 personas que volvían del exterior no respetaban las pautas de la cuarentena, los 7 días sumados a los 3 días previos en los que se debían testear en el exterior, y no lo estaban cumpliendo. 287 personas detectaron que habían incumplido. Esto se va a plasmar en 287 denuncias, o en realidad una denuncia que va a incluir el nombre de 287 personas, las cuales obviamente se las ha denunciado por incumplir con el decreto que implicaba quedarse en su casa una vez que volvía del exterior. Los artículos 205 y 239 del Código Penal dice el gobierno que estaban infringiendo. Fueron en 9 provincias: provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Chubut, La Rioja, Santa Fe. Para que te des una idea, no tiene que ver con un signo político, abarca distintos signos políticos, no hablan de un incumplimiento por parte de las fuerzas locales haciendo los operativos en los domicilios. Sí que hay muchos incumplimientos, y ante la variante Delta, como vos bien decías, quieren cerciorarse que se empiece a cumplir. Así que en los próximos días, o mejor dicho, ya arrancó, en los próximos días se va a ver profundizar esta serie de operativos. Van a ir casa por casa, Luis, no solamente fuerzas federales, sino también
fuerzas provinciales. No se habla, y esto es un dato muy importante, no se habla por el momento de cierre de fronteras. La titular de Migraciones, Florencia Cariñeno, cuestionó incluso a Ginés González García por irse al exterior. En este contexto dijo que no es el momento, pero por el momento el gobierno no analiza cerrar las fronteras, Luis. Bien. Bueno, hablamos del tema de la variante Delta, Rosario, que es esta que todavía está en discusiones de qué efectividad tienen las vacunas, que se producen en otras partes del mundo y que en la Argentina ya hay casos. En los últimos días hemos detectado otros más. Contanos un poco qué sucede con este tema. Sí, hasta ahora en Argentina se detectaron 3 casos. El último fue un chico de 26 años que volvía de Estados Unidos. No hay por ahora circulación comunitaria de esta variante, pero hay mucha preocupación. Ya dejó de ser solamente una preocupación para Gran Bretaña, sino que se trasladó al resto de los países del mundo porque hay 74 países que ya tienen esta variante Delta y está cambiando un poco lo que eran la liberación de las restricciones. Lo decías vos anteriormente, en Israel, que es el país que más gente vacunó, que más liberaciones había tenido, algunas ciudades de Israel tuvieron que volver a usar el tapabocas, algo que se había liberado hace algunas semanas. En Australia lo que se detectó, sabes que se hizo un test en un shopping y lo que se detectó y se descubrió es que ya no conoce de controles sanitarios esta variante. ¿Por qué? Porque solamente por pasar por segundos al lado de una persona que tiene esta variante ya podés estar contagiados, o sea, ni siquiera hace falta, viste, este contacto estrecho de 2 metros de distancia, de usar barbijo y demás. En Estados Unidos, una semana atrás, el 10% de los casos eran de esta variante. Ahora están hablando de más del 30% de los casos, por lo cual es preocupante, obviamente, si viene a la Argentina. Gracias, Rosario. Gracias, Nacho, también. Y, por supuesto, a Martín Angulo por haber estado con nosotros aquí en Dicho. Esto se los ve muy bien, quiero decir, a través del monitor. Se los ve más jóvenes, rozagantes y un montón de cosas. A mí también, claro. Imagina, estaba tratando de darle el pie. Menos mal que lo dijo por este lado. Nos vamos a ver mañana, por supuesto, a las 20. Ahora se quedan con Romina Mangel, luego con la super mega ultra estrella de A24, que es el señor Babi Echecoparzo y Luis Novarecio. Nos vemos mañana.